Estimado tutor compañero, buenas tardes. En esta tarde vamos a tratar la materia de contabilidad superior y en esta ocasión procederemos a dar un recuento de todo lo visto a través de esta primera mitad del octavo semestre. Para eso comenzaremos con ciertos conceptos básicos. En esta ocasión nosotros trataremos la consolidación de estados financieros. ¿Qué nos dice la consolidación de estados financieros? La consolidación en términos financieros significa la agrupación de estados financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes una de otra. También se puede definir como los estados financieros que resultan de combinar estados financieros de las compañías matriz y subsidiarias. ¿Cuáles son las obligaciones para poder consolidar los estados financieros? Nos dice que cuando una empresa ejerce control sobre otra, debe presentar información consolidada del grupo, en este caso matriz, y subsidiarias. La subsidiaria debe ser excluida de la consolidación cuando el control tiene la intención de ser temporal, o la subsidiaria opera bajo severas restricciones a largo plazo que impidan significativamente su capacidad de transferir fondos a la casa matriz. El- Vamos a dar ciertos conceptos eh, de varios aspectos importantes que debemos tener en cuenta para la consolidación de estados financieros, como son el interés minoritario, que es la parte de la empresa que no es propiedad de la matriz, así como también podemos exponer qué es el control. Nos dicen que el control es cuando una empresa es controlada por otra, y una situación de control se da cuando la matriz posee directa o indirectamente a través de las subsidiarias más del 50% de las acciones con derecho a voto. Vamos a seguir revisando un poco más de conceptos, ¿sí? Dice, ¿cuándo una empresa ejerce control sobre otras empresas? La matriz nos dice que es la empresa que ejerce el control sobre otras empresas. Subsidiaria, la empresa controlada por la matriz. El control. El control dice que para poder dirigir las políticas financieras y operativas de una empresa con el fin de obtener beneficios de sus actividades. El control, en este caso, de la matriz sobre la subsidiaria es cuando la matriz posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más del 50% de los derechos de voto, a menos que, en circunstancias excepcionales, se pueda demostrar claramente que dicha propiedad no constituye control. Poder sobre más del 50% de los derechos de voto en virtud de un contrato, estatutos, acuerdo de acciones para gobernar políticas financieras y operacionales. También nos dice que es el poder para designar o remover el directorio y por último es el poder para controlar la mayoría de votos en el directorio. Ya. Vamos también a dar a conocer ciertos conceptos previos que debemos tener en cuenta para la consolidación de estados financieros, entre los cuales tenemos la matriz, que también se la considera como la empresa dominante, que nos muestra que es la compañía que tiene una o más subsidiarias en las que usualmente posee más del 50% de las acciones. Posee un interés en los derechos de voto de otras compañías. La empresa filial o la empresa subsidiaria es una entidad controlada directa o indirectamente por otra en la que nosotros podemos ver que también es conocida como la empresa dominante, que usualmente posee más del 50% de las acciones en circulación con derecho y voto. Asimismo tenemos las compañías afiliadas,
que son las empresas que se encuentran bajo el control de una misma matriz. La sucursal. La sucursal es la extensión de las operaciones de la matriz en el mismo país o en otro. El control. El control es el poder para gobernar las políticas financieras y de operación de una empresa, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Y por último tenemos los intereses minoritarios, que nos dice que si la compañía matriz adquiere menos del 100% de las acciones de la subsidiaria, ella comparte la propiedad de la subsidiaria con los extraños cuyas acciones no adquirió. Estas acciones se llaman acciones minoritarias o intereses minoritarios. Ahora, ¿cuándo se debe proceder a la consolidación? Nos dice que para poder proceder a la consolidación de estados financieros, la empresa debe cumplir con ciertos requerimientos financieros. Cuando la compañía tenedora tiene la posibilidad inmediata de controlar permanentemente a las empresas emisoras de esas acciones. La condición usual para controlar una empresa es poseer más del 50% de las acciones comunes en circulación con derechos a voto. Un porcentaje de tenencia menor puede otorgar poder para controlar. Y nos dice que no se excluye de consolidación cuando las actividades de las compañías son diferentes. También tenemos ciertos criterios que debemos tomar en cuenta para la consolidación, que son, eh, en los estados financieros consolidados se incluirá todas las subsidiarias de la matriz. También tenemos que las políticas contables deben ser uniformes y reveladas. Se asumirá que existe el control cuando la matriz posea directa o indirectamente a través de otras subsidiarias más de la mitad del poder de voto de otra entidad. Seguimos con más criterios de consolidación, el que dice que también existirá control cuando una matriz que posee la mitad o menos del poder de voto de otra entidad disponga de poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores, del poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de la entidad según una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de acuerdo, del poder de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente, y del poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente. Ya. Vamos a seguir adelante y podemos explicar, cuáles son los procedimientos de estas consolidaciones. Como primer punto tenemos que el importe en libros de la inversión de la matriz en cada una de las subsidiarias será eliminado junto con la porción del patrimonio neto de cada una de las subsidiarias. Así también tenemos que se identificarán los intereses minoritarios en los resultados del ejercicio de las subsidiarias consolidadas, que se refieren al ejercicio sobre el que se está informando. También tenemos que se identificarán los intereses minoritarios en los activos netos de las subsidiarias consolidadas, de forma separada de la parte del patrimonio neto que corresponden a la matriz. Estos intereses minoritarios en los activos netos estarán compuestos por las siguientes partes, en las que tenemos el importe que alcancen estos intereses minoritarios en la fecha de la combinación inicial y también la participación de los minoritarios en los cambios habidos en el patrimonio neto desde la fecha de su combinación. También nos dice que es el importe en libros de la inversión de la matriz en cada una de las subsidiarias será eliminado junto con la porción del patrimonio neto de cada una de las subsidiarias. Se identificarán los intereses minoritarios en los resultados del ejercicio de las subsidiarias consolidadas, que se refieren al ejercicio sobre el que se informa. Se identificarán los intereses minoritarios en los activos netos de las subsidiarias consolidadas, de forma separada de la parte del patrimonio neto que corresponde a la matriz. Los intereses minoritarios en los activos netos estarán compuestos por
el importe que alcancen estos intereses minoritarios en la fecha de la combinación inicial y la participación de los minoritarios de los cambios habidos en el patrimonio neto desde la fecha de la combinación. También tenemos que dentro de los procedimientos de la consolidación tenemos que eliminar en su totalidad los saldos de las siguientes transacciones. Las ventas y compras entre compañías consolidadas, que es el valor total de las ventas o las compras entre las compañías consolidadas, se eliminan en los papeles de trabajo consolidados. Cuando ya se hayan ajustado los inventarios, el asiento de eliminación se realiza afectando al costo de ventas, cuando el ajuste a los inventarios no ha sido registrado. La eliminación en ese caso se realiza afectando a la cuenta compras. Ahora, la eliminación de las cuentas por cobrar y pagar, las mismas que incluyan anticipos, intereses y otras partidas por cobrar y por pagar entre las compañías afiliadas que se consolidan, incluyen los siguientes aspectos: cuentas por cobrar y cuentas por pagar, adelantos por o de las compañías afiliadas, los efectos por cobrar y efectos por pagar, y los intereses por cobrar e intereses por pagar. Otro de los puntos nos dice que también entre los procedimientos para consolidar estados financieros tenemos que las utilidades no realizadas en los inventarios, aun cuando existan intereses minoritarios, deben eliminarse en los papeles de trabajo consolidados el total, en este caso el 100% de las utilidades brutas e inventarios que surjan de ventas entre compañías afiliadas. Sin esta eliminación, las ventas, el costo de ventas y las utilidades netas consolidadas estarían sobrevaluadas. Las utilidades no realizadas en los activos a largo plazo. Aun cuando existan intereses minoritarios, el total de las utilidades en la venta y o compra de activos a largo plazo entre las compañías afiliadas se elimina en los papeles de trabajo consolidados. Cuando una compañía construye y vende activos a largo plazo a una afiliada y esa venta incluye utilidad, la utilidad debe eliminarse en los papeles de trabajo consolidados. Y los dividendos entre subsidiarios nos dice que los dividendos entre afiliadas deben eliminarse en los papeles de trabajo consolidados. Las utilidades retenidas consolidadas deben reflejar las utilidades acumuladas del grupo consolidado que ha surgido con posterioridad a la adquisición y que no se han distribuido a los accionistas de la compañía matriz o que no han sido capitalizados por ella. Y por último, las inversiones en acciones de una subsidiaria. Si una subsidiaria es propietaria de acciones de la matriz, estas acciones se tratan como acciones en tesorería en el balance general consolidadas y se deduce de la participación solidada de los accionistas. Como último punto tenemos un ejemplo de la consolidación de los estados financieros. Como ustedes pueden ver, tenemos en la primera columna tenemos las cuentas contables establecidas por la casa matriz, tanto para la casa matriz como para las subsidiarias. En la segunda columna tenemos los valores generados por la empresa matriz y en la tercera columna los valores generados por la empresa subsidiaria. Y como podemos ver, la consolidación de estados financieros no es nada más que la sumatoria entre los valores generados por la casa matriz y los valores generados por la empresa subsidiaria. Aquí un pequeño apunte. En este caso, este balance lo que nos indica o lo que podemos tener en cuenta es que, como dijo, acabo de mencionar, el balance considerado no es más que la suma entre la matriz y la subsidiaria con las excepciones de lo que ya habíamos hablado en los puntos, ¿no? Que es la eliminación de cuentas por cobrar y por pagar en el balance, en los estados consolidados, el tema de las utilidades, del capital y demás procesos que los mencionamos anteriormente. Muchas gracias, espero que este video haya sido de su completo agrado y que sirva para su experiencia educativa. Gracias.